Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuando amo tu ley, cuando amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley. Hola, buenas noches inconmovibles. Qué bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes, llegar a sus hogares a través de estos medios que el Señor nos permite, medios digitales, pero que son una bendición para todos, porque ¿qué haríamos nosotros en este tiempo si no tuviéramos esto? Bueno, yo no sé, no sabría decirle. Yo trato de aprovechar cada transmisión que tenemos de la Frater, de Inconmovibles, de Hombres de Poder, en fin, todo lo que pueda, ahí me conecto, y yo espero que usted también, a pesar de la cuarentena, a pesar del encierro que algunos tenemos, a pesar de la situación de la pandemia, usted pueda confiar en Dios. Qué hermosa la canción que escuchamos de Julio Melgar, que nos hace ver que el Señor tiene definitivamente todo bajo control. El Señor tiene todo en sus manos. Él cumple su propósito en nosotros, más allá de la enfermedad, de las necesidades, de las situaciones que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Él siempre es fiel y Él nos sostiene con sus cuerdas de amor. Así que yo quiero invitarle a que usted se ponga cómodo en este tiempo que vamos a tener de estudio bíblico. Hoy nos corresponde Romanos 7. Para mí realmente es una bendición enorme poder estar con cada uno de ustedes y poder estar otra vez acá transmitiendo el estudio bíblico, porque la semana anterior no pude hacerlo, pero agradezco al pastor Francisco Valverde, que sé que ya está conectado por acá con nosotros, que tuvo realmente la gentileza de darnos ese estudio y sacar el tiempo para estar con cada uno de nosotros. Quiero saludar a los que se están conectando. Bueno, tenemos ya 11 personas conectadas entre nosotros. Dentro de ellos están, vamos a ver aquí, espero que no se me vaya ninguno de los que tengo que mencionar, pero bueno, tenemos a Luis Aguilar, tenemos a José David Cascante Ramírez, Heriberto Jiménez, Marlon, Elkin Delgado, Marta Eugenia, mi esposa Adriana Ramírez, que como ustedes saben, ella está monitoreando los mensajes y todo lo que está pasando en la transmisión. Tenemos a Ale Sancho, al pastor Francisco Valverde, que ya lo había mencionado. Tenemos a Mabel Salazar, Heriberto, la pastora Nuri Paniagua, que se conecta con nosotros desde Pejivalle de Guatuso, Vilma Coronado, Rebeca Rojas, que se conecta también con nosotros allá desde Tronadora de Tilarán, Chelita Marín, Nieves Cabezas. Bueno, bienvenidos todos. Realmente es un honor para mí, como les decía, poder estar en este tiempo de estudio bíblico, y quiero antes que nada agradecerles y contarles una cosa muy bonita que Dios está haciendo en medio de nosotros, ya para ir a lo que nos corresponde, que es el estudio. Y así, si a usted le falta algo, si a usted le falta su Biblia, su cuaderno, su lapicero, su agüita, su café, lo que sea, usted lo puede ir a traer mientras yo le cuento esto. Resulta que ya esta semana, por la gracia de Dios, ya llegamos al grupo de Inconmovibles a poquito más de 100 miembros. Y yo quiero agradecerle al Señor por eso, porque quizá puede parecer poca cosa, mi amado hermano, pero realmente es bastante para un grupo cerrado de Facebook, para un grupo que lo que busca es transmitir la palabra de Dios por medio de la sana doctrina del estudio bíblico. Realmente ya contar con 100 miembros, un poco más de 100 miembros en el grupo, es algo hermoso. El canal de YouTube también va creciendo. Entonces yo le invito para que usted también le cuente a otros y que otras personas más se unan, no solamente al grupo de Facebook, sino también al canal de YouTube, para que puedan estar repasando las enseñanzas bíblicas. Por ahí algunas personas me han escrito, lo cual agradezco mucho, o me han llamado para contarme que tal vez no pueden acompañarnos en este momento que estamos transmitiendo en vivo, pero posterior, ya sea el mismo día o días después,
las personas se están conectando para ver los videos en YouTube, para ver los videos en el Facebook y estudiar con nosotros. Así que es algo realmente maravilloso, porque el fin que tenemos con esto no es ninguno otro más que la palabra de Dios sea extendida, que el reino de los cielos crezca y que podamos también nosotros crecer a través de esa palabra espiritualmente, emocionalmente, poder sanar heridas, poder continuar en un camino que a veces para algunos es más fácil que otros, pero que siempre tiene sus bemoles, como decimos por ahí. Así que bienvenido, y bueno, yo creo que ya todos lo han visto, pero yo quiero enseñarles esto que vamos a hacer precisamente. Podríamos decir que como para celebrar, podríamos decirlo de esa manera, celebrar un poquito lo que Dios está haciendo. Y entonces, bueno, hoy pusimos esta publicación, también la mandamos por WhatsApp, y como lo dice ahí, queremos agradecer el apoyo ministerial que tenemos hoy en día de cada uno de ustedes. Entonces, pues vamos a rifar 3 tazas, vamos a regalar, rifar suena muy feo, pero vamos a regalar 3 tazas que lo vamos a hacer entre, primera opción, todas las personas que pertenezcan al grupo de Facebook de Inconmovibles. La segunda opción, todas las personas que se conecten, que se suscriban al canal de YouTube de Inconmovibles. Y la tercera opción, todos los que participan de las transmisiones de Inconmovibles. Y entonces, bueno, para decirles, esas tazas están muy bonitas, usted vio la foto, son tazas personalizadas, pero yo le voy a enseñar la taza real, que la tengo aquí, y los que me conocen saben muy bien que, bueno, esta taza está llena de café. Yo le voy a decir una cosa, le voy a aclarar, no incluye el café, ¿verdad? El café usted se lo tiene que poner, o el tecito que usted quiere tomarse, o el agua, o el fresquito, lo que sea. Pero vea qué bonitas que están, mire qué bonitas. Ahí dice Inconmovibles por este lado, como usted lo pudo ver en la foto, y por el otro lado, vamos a ver, por el otro lado tiene el icono de Inconmovibles, y ahí, bueno, esta es mía, perdón, aquí ya me enredé, eso. Esta es mía, y esta, como usted puede ver, tiene mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que usted, ¿verdad? Si usted sale favorecido de una de esas 3 tazas, le vamos a poner su nombre. Esto lo vamos a regalar el 30 de junio de este año, y la transmisión la vamos a hacer en vivo. Así que usted, si no se ha suscrito al canal de YouTube, hágalo para que tenga más posibilidades. Cuéntele a otros, hagamos de esto algo realmente grande, con el único fin de que la palabra de Dios sea extendida y que podamos crecer. Así que bueno, no quiero realmente pues quitar más tiempo del que tenemos de la transmisión, y como dicen por ahí, a lo que hemos venido. Entonces vamos a entrar en materia. La semana anterior estuvimos viendo Romanos capítulo 6, que el pastor Francisco, como lo dije muy amablemente, nos hizo el honor de darnos esa enseñanza. Y entonces vamos a leer por acá un tipo de resumen que ya nos hemos acostumbrado a leer, resumen enseñanza, que nos ayuda a meditar un poco sobre lo que nosotros vimos en el capítulo 6 del libro de Romanos con el pastor Francisco. Vamos a ver por acá, déjeme nada más buscarlo, porque no lo encuentro. Vamos a ver, ¿con qué se me hizo el de Romanos 6? Eso, por acá está. Dice de la siguiente manera, quiero que me ponga atención. Vamos a ver. Dice, como punto número 1 que nosotros podemos rescatar de la enseñanza de el capítulo 6 del libro de Romanos, tenemos que a la gente a menudo le gusta hablar de los privilegios de los hijos de Dios, pero deja de considerar que la unión con Cristo significa que hemos muerto y resucitado con Él. Esto debe mostrarse en nuestras vidas. Aunque la justificación es enteramente a través de la fe verdadera trae los efectos de la cruz de Cristo en nuestras vidas para crucificar el viejo hombre.
¿Cómo entonces pueden los creyentes continuar cómodamente en pecado? Es una pregunta que nosotros mismos debemos hacernos. Si nosotros estamos en este momento de nuestra vida luchando contra algún pecado y nos sentimos cómodos con ello, tenemos que analizar realmente cómo o por qué razón nos sentimos cómodos con ese asunto. La resurrección fluye por el Espíritu Santo en cada uno de aquellos por los que Cristo murió y trae a la vida a la persona que ama a Dios. ¿Cómo entonces pueden los creyentes dejar de vivir para Él? Otra pregunta que debemos hacernos. Cuando nosotros fuimos rescatados del pecado de parte de Dios, lo que Dios hace es comprarnos para Él. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores y por tanto ahora nos debemos a una vida para Cristo y para Dios, por supuesto, para el reino de Dios. ¿De qué manera una persona que dice ser uno con Cristo y vive todavía para el pecado y está muerto para con Dios es una contradicción extrema? Por supuesto. Todos nosotros servimos a alguien. Si es al mundo, la carne y al diablo, la idea de que esto sea verdadera libertad es una ilusión. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, aunque podamos creer que estamos viviendo en libertad, definitivamente más bien estamos viviendo en esclavitud. Y eso también parte de esto que les estoy diciendo, lo vamos a ver en esta noche. Los pecadores en realidad son esclavos de sus propios pensamientos y deseos. Eso lo podemos relacionar con lo que habla la palabra en Tito 3:3. Usted lo puede buscar en otro momento. Sin embargo, la salvación en Cristo no nos libera para que vivamos para nosotros mismos, porque esto es la misma esclavitud de la que debemos escapar. Cuando Dios une a un pecador a Cristo, este pecador llega a ser el esclavo voluntario del Señor Jesucristo para hacer su justa voluntad, que sabemos que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Servir a Cristo es la verdadera libertad, según lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 36. ¿Por qué es así? ¿Eres un esclavo de Cristo? Es lo que cierra esto diciéndonos. Somos nosotros, amados del Señor, esclavos de Cristo. Estamos viviendo en este momento para Cristo. No le estoy preguntando, como lo hemos visto en otros momentos en los estudios que hemos tenido, no le estoy preguntando si usted está luchando con pecado, si usted tiene situaciones de las que no ha podido salir, porque todos tenemos esas luchas y hoy también vamos a ahondar en ese asunto. La pregunta es si estamos procurando como cristianos vivir para Cristo. Y entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí al capítulo 7 del libro de Romanos. Déjeme decirle que este es uno de los capítulos de este libro que yo realmente más puedo decir que amo. Ha sido uno de los capítulos que más ha impactado mi vida, porque me ha ayudado a seguir adelante en muchos aspectos, en muchos momentos de mi vida, y me ha logrado hacer entender realmente que aunque seguimos siendo pecadores, hay una razón por eso, pero que el amor de Dios y su gracia, como lo hemos visto a lo largo de los otros 6 capítulos de Romanos, por la gracia de Dios nosotros podemos continuar, nos mantenemos en pie, y es por su gracia que nosotros hoy somos lo que somos, siervos de Cristo a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Y entonces vamos a empezar a hablar de este capítulo número 7. Usted tenga ya a mano su cuaderno, tenga ya a mano su Biblia, tenga a mano su lapicerito, su lápiz, todo lo que necesite, y vamos a empezar entonces con las notas de esto por acá. Darle la bienvenida también a la transmisión a Bianca Hidalgo, la pastora Bianca Hidalgo, esposa del pastor Francisco Valverde, que hoy también tenemos el honor de que se conecte con nosotros. Romanos capítulo 7. Podemos decir que este capítulo está constituido por 2 secciones, si podemos verlo de esa manera. Usted lo va a encontrar en su Biblia, como siempre le digo. Si usted tiene la Reina Valera va a concordar, puede ser que usted tenga otra versión y difiera un poquito el título de cada sección, pero en todo caso siempre va a tener el mismo sentido, el mismo fondo, el texto bíblico. La primera sección que tenemos
es la analogía tomada del matrimonio que la vemos entre los versículos 1 y 6, y luego tenemos otra sección que empieza en el versículo 7 y termina en el versículo 25, que tiene que ver con el pecado que mora en mí. Ese es el título que se le da. En este capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo habla de la relación del creyente con la ley de Dios y nos lleva a la cuestión de si el creyente se encontrará algún día totalmente libre de la polución. ¿Qué es la polución? La contaminación que hay en cada uno de nosotros y práctica del pecado. ¿Y cuándo será esto? Vean qué tema más precioso, más interesante nos ha dejado el Señor a través de su palabra en este capítulo. Y entonces vamos a entrar a la primera sección que, como les decía, lleva por título Analogía tomada del matrimonio. La ley no trae ni puede traer victoria sobre el pecado. Eso ya lo hemos hablado ampliamente en los otros capítulos que hemos estado estudiando días atrás. Sabemos definitivamente que la ley no puede traer victoria sobre el pecado y la muerte, ya que el pecado se define e incluso se promueve al quedar al descubierto mediante la ley. Pero los que han muerto con Cristo han sido liberados del pecado y de la ley. Cada uno de nosotros que hemos muerto con Cristo, ahorita lo vamos a ver, hemos sido en esa muerte liberados de todo el pecado, y si bien hay pecado en nosotros, ya no vivimos para pecar. Es algo que debemos tener siempre claro. Los cristianos pecamos, somos pecadores, pero no vivimos para pecar. Y entonces vamos a ir de una vez al versículo número 1 del capítulo 7 del libro de Romanos. Nos dice el versículo 1 de esta manera: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Qué nos quiere decir esto? Acá, como en todo el capítulo lo vamos a ver, la ley se refiere a la ley de Moisés, excepto cuando veamos ciertos puntos específicos que yo les voy a ir aclarando que no tienen que ver con la ley de Moisés. Pero aquí está hablando de la ley de Moisés. Ahora, algunos eruditos indican que no solamente tiene que ver con el decálogo, que le voy a explicar una cosa. El decálogo, lo que significa esa palabra es las 10 frases o las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Ha sido traducido así en nuestras Biblias, pero lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que usted lo puede encontrar en el capítulo número 20 del libro de Éxodo, no fueron 10 mandamientos propiamente, fueron 10 palabras o 10 frases que se han tomado como mandatos de Dios. Ahora, algunos eruditos creen que cuando se habla en este capítulo de la ley, se habla solamente del decálogo, y hay otros estudiosos bíblicos que dicen que eso incluye los 613 preceptos que, como hemos visto en otros estudios, se derivan de ese decálogo, porque la ley judía está compuesta por 613 preceptos, y esos 613 preceptos, eruditos bíblicos, rabinos muy estudiados, han llegado a la conclusión que todos se derivan del decálogo. Entonces, los que conocen la ley, esa frase que Pablo usa en ese versículo 1, hace referencia a los judíos propiamente, tanto los que guardaban la costumbre hebrea como los judíos helenistas. ¿Qué quiere decir esto? En Roma, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, en Roma viven varias culturas. Roma en ese momento es una ciudad cosmopolita, alberga a un montón de personas, pero cuando Pablo está hablando en la carta a los romanos, está hablando a los judíos. Y hay dos tipos de judíos que se estaban moviendo en ese ambiente en ese tiempo. Unos eran los judíos que guardaban propiamente la ley judía y que estaban arraigados prácticamente en su totalidad al hebreo, y habían otros judíos que eran helenistas. ¿Qué son los helenistas? Son las personas, en este caso los judíos, que practicaban hasta cierto punto la ley judía, pero que habían adoptado las costumbres griegas y romanas, hablaban griego y habían logrado hacer, como decir, una mezcla, es decir,
agarraron costumbres que no eran de ellos y se apropiaron de ellas, las hicieron suyas y empezaron a mezclar esas costumbres. Y esto es a lo que Pablo se refiere, a los que conocen la ley, es tanto los judíos hebreos 100% ortodoxos como aquellos judíos helenistas que había en ese tiempo. Se introduce además un principio de la doctrina cristiana, y es ese principio de que la ley solo tiene vigencia durante la vida de la persona. En resumen, ninguna persona que está muerta, hay un efecto sobre ella de la ley de Dios. El que está muerto, ya muerto es a la ley. Es un tema que pareciera lógico, ¿verdad?, hoy en día, pero que es necesario explicar. Versículo número 2 y 3 nos dice de la siguiente manera. Versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será adúltera. La ilustración que Pablo usa del matrimonio lo hace precisamente para mostrar que solo la intervención de la muerte puede cortar el vínculo de la ley. Existe además acá una consonancia con la enseñanza general de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Eso usted lo puede buscar después en Apocalipsis 19:7, esa alegoría o esa consonancia que estamos hablando acá. En este caso, el primer esposo es la ley y el segundo viene a ser Cristo, quien ha liberado a la esposa, es decir, a la iglesia, del primer marido, que en este caso fue la ley, pero no la deja desamparada, sino que la libera del esposo e inmediatamente la toma por suya, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado, que lo que Cristo hizo en la cruz nos ha liberado del pecado, de la esclavitud que teníamos del pecado, pero inmediatamente que nos libera nos hace suyos. Y entonces nosotros ahora estamos casados como iglesia, cada uno de nosotros los creyentes, casados con Cristo. Vamos a ir al versículo 4. Dice de esta manera: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Pablo cambia, ahora sí, en este versículo 4, la estructura de la analogía que está utilizando del matrimonio, porque él no dice que la ley muere, y eso es algo que debemos tener claro. Ya lo vamos en todo caso a ahondar un poquito más en lo que resta del estudio, pero él no dice en este versículo que la ley muere, sino que hace un cambio y dice más bien que aquellos que vienen a Cristo son los que han muerto a la ley para pertenecer a otro esposo. Entonces, la ley no ha muerto, la ley sigue viva. ¿Para quién sigue viva la ley? Para todos aquellos que no son de Cristo, todas aquellas personas que no son creyentes. La ley sigue vigente para ellos, la ley sigue siendo su marido, usando la analogía que estamos viendo. Pero para aquellos que hemos creído en Cristo, ahora estamos muertos para ese marido y hemos pasado a un nuevo estado que es espiritual, donde ahora hemos sido liberados por medio de Cristo, que es el esposo. El versículo 5 nos dice lo siguiente. Versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, cobraban en nuestros miembros, voy a leerlo de nuevo, disculpen. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La carne, propiamente esa palabra, la carne, representa en este versículo al viejo hombre, estando en Adán. Esto ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Por medio de Adán nosotros hemos sido
herederos del pecado original, del pecado que Adán cometió en el Edén, y hemos tenido una herencia espiritual del pecado. Y entonces cuando Pablo se refiere a la carne, está hablando de ese viejo hombre que todavía se encuentra sujeto a la herencia espiritual de Adán, la antigua vida no regenerada. Entonces nosotros, los que hemos sido regenerados, ya no tenemos una herencia, o ya esa herencia no hace sobre nosotros mella, sino que ahora tenemos la herencia espiritual de la simiente de Cristo. Tenemos una nota filológica respecto a este pasaje, a este versículo, y una definición que vamos a ver a continuación. Lo que Pablo habla aquí en relación con la frase en la carne, podemos decir que es una frase del griego que dice de la siguiente manera: teisarki. La carne no es inherentemente pecaminosa, sino que más bien está sujeta al pecado. Esto es lo que Pablo describe como estar bajo la ley, ¿verdad? También tiene el mismo sentido. Esta frase la podemos encontrar en pasajes como el versículo 6:19, que también lo vamos a ver más adelante, aunque tiene una variación porque ya no dice en la carne, sino en mi carne. Lo vemos también en el capítulo 7:18 y en el 7:25. Y podemos decir también que se emplea la palabra sarx, no SARS, ¿verdad? Como ahorita la palabra que todos conocen del COVID, sino sarx, con X al final. ¿Qué quiere decir esta definición de sarx? Bueno, aquí carne, como podemos ver, deriva del griego sarx. Ahí usted puede ver la palabra como se escribe en griego, y significa carne, cuerpo o humano como tal, y puede hablarse en un sentido literal o en un sentido figurado. Normalmente cuando se utiliza esta frase tiene un sentido negativo. Cuando Pablo habla propiamente de esta frase o de esta palabra sarx, debemos entender que tiene un sentido meramente negativo. Pablo desarrolló este término aún más en sus epístolas, en el resto de las cartas, no solamente la de Romanos, donde resalta la ineficiencia del esfuerzo humano en los asuntos espirituales. Este tema tiene una notable particularidad en Romanos, y también lo podemos ver muy notablemente en el libro de la carta a los Gálatas, donde el término conlleva una doble connotación. La primera connotación que tenemos es que el pecado mora en nosotros, y la segunda connotación que podemos ver es que el deseo de una relación con Dios basado en la ley. Entonces, tanto en Romanos como en Gálatas podemos encontrar que ese término nos lleva a esas connotaciones. Ahora bien, el pecado hace imposible la relación con Dios basada en la obediencia a la ley, un tema que también ya hemos visto grandemente. Y es que tal vez a veces cuando nosotros seguimos leyendo los capítulos de Romanos podemos pensar que Pablo le da mucha vuelta al asunto, que es muy repetitivo, pero tenga usted por seguro que si Pablo es repetitivo es porque es necesario. Es decir, debemos tener claro esos asuntos que han sido repetidos una y otra vez a lo largo de estos capítulos. El hecho de que no podemos definitivamente alcanzar el favor y la gracia de Dios por medio de las obras, ningún ser humano está capacitado para ello. El hecho de que hemos alcanzado la santificación y la justificación para con Dios por medio de la gracia, y otros temas que hemos visto quizá de manera que pueden sonar un poco repetitivos. Y además podemos decir que nadie puede satisfacer las demandas de la ley. No hay absolutamente nadie, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La misma palabra nos enseña que aquellos que transgreden uno solo de los preceptos de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces es imposible poderla cumplir. Espero que por el momento vayamos bien hasta acá. Si usted tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario con el que usted quiera participar, sabe muy bien que puede ponerlo aquí en la caja de comentarios de el Facebook y lo vamos a estar leyendo. Si yo no lo veo, tenga por seguro que mi esposa, que está acá monitoreando la transmisión, ella sí tiene
cómo verlo y me lo indica. Pero por favor participemos, hagamos de esto algo más dinámico para que no solamente me estén ustedes escuchando a mí. Dice aquí el pastor Francisco, aprovechando de esto, dice: muchas veces es necesario que nos repitan las cosas para almacenarlas en nuestro corazón. Hasta en esos detalles Dios tiene cuidado de nosotros. Amén y amén. Definitivamente el comentario del pastor Francisco sumamente acertado. Y mucho más en estos temas, porque como hemos visto en algunos momentos de este estudio, a veces las caídas, las situaciones en las que nos metemos, los errores que cometemos nos pueden hacer una tendencia a volver atrás por la vergüenza, por la humillación, porque nos sentimos culpables para con Dios. Pero precisamente Dios viene repitiendo una y otra vez el tema de la justificación, el tema de que no es por obras, que es por gracia, el tema de que en Cristo nosotros hemos sido perdonados y hemos sido santificados. Y definitivamente sí, Pastor Francisco, como usted lo dice, esa repetición definitivamente tiene un porqué, porque de todas maneras, valga la redundancia, en la palabra de Dios nada está por casualidad, mi amado hermano. Versículo 6 dice de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa frase que usa Pablo en este versículo con el que inicia, pero ahora, se refiere a un nuevo tiempo en la historia de la humanidad y en nuestra historia propia. Es decir, antes nosotros estábamos sujetos a una ley. Los judíos estaban sujetos precisamente a la ley mosaica. Pero habíamos visto, ya lo hemos aprendido, que aquellos que no eran judíos estaban sujetos a la ley de sus conciencias, donde Dios depositó el entendimiento del bien y del mal, y por lo cual los incrédulos que no son judíos van a ser juzgados. Entonces, hay un nuevo tiempo. Ese por ahora significa que hay un nuevo tiempo, y es un nuevo tiempo para nosotros cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo. Entonces, es un nuevo tiempo para la historia de la humanidad desde el momento del sacrificio de Cristo, de su resurrección. Cuando todo es consumado, hay un nuevo tiempo para la historia de la humanidad, pero para cada uno de nosotros en particular, en el momento que hemos venido al conocimiento de Cristo, que nos hemos entregado a Él y que empezamos a vivir una vida cristiana, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y a partir de ahí podemos decir que también para nosotros representa un nuevo tiempo. Debemos tener muy claro que los cristianos están muertos a la ley, es decir, a sus consecuencias, porque ya no tienen efecto alguno en el creyente a través de Cristo. Ahora bien, y esto quiero que ustedes me pongan mucha atención, porque también es algo que tenemos que grabarnos. Ya no estamos sujetos a las consecuencias, a la paga del pecado a través del sacrificio de Cristo, pero esto no implica que la ley haya sido abrogada. La ley se mantiene para aquellos que quieren seguir viviendo bajo la ley, no para los que estamos en Cristo. Pero la ley no ha sido abrogada, y usted y yo tenemos también una obligación con toda la ley moral de Dios, que en todo caso no quiero adelantarme a lo que vamos a ver, pero tenemos una obligación para cumplirla. No hay ninguna excusa para seguir pecando deliberadamente, y es algo que también ha sido repetitivo en estos 7 capítulos que hemos estudiado. Entendiendo lo anterior, nuestra obligación de llevar una vida moralmente recta delante de Dios sigue vigente, es lo que acabamos de decir. No así el castigo por el incumplimiento no intencional. Cuando nosotros cometemos pecado no intencional, es decir, no porque quisimos hacerlo, y ahorita vamos a ahondar también, sobre todo en los últimos versículos de este pasaje 7, vamos a ver un poco de eso. Nosotros venimos a Cristo, hay un arrepentimiento y somos perdonados por ello. Entonces, no quiere decir, como lo hemos hablado repetidamente también, que no pecamos. Sí pecamos, y a veces pecamos porque tomamos la decisión de pecar, pero luego el Espíritu Santo nos redarguye de pecado
nos arrepentimos y buscamos el poder hacer las cosas conforme a lo que la palabra de Dios nos está indicando y a lo que Dios quiere para nuestras vidas, como dice la hermana Nieves Cabezas, teniendo cuidado de no pecar. Exactamente, llevamos una vida de cuidado, tratando de agradar a Dios. No significa que no vamos a tener caídas. Y gracias, pastora Gladys Casanova, que nos dice: gloria a Dios por el estudio de la palabra de Dios. Gracias por el pastor que da la enseñanza. Muchas gracias a usted, pastora, por unirse a nosotros. Y la pastora Eunice también, que hoy tenemos el honor de que nos acompañe, nos dice que gracias por el conocimiento que nos da a través de la palabra de Dios. Y quiero saludar también de una manera especial a mi mamá Cristina Salas, que esta noche también se ha unido a nosotros. Dice también por acá en las notas que tengo que el régimen nuevo del Espíritu, que nos habla ese versículo 6, nos indica que Pablo usa espíritu en oposición a la letra. Lo hace adrede, porque antes de que nuestra voluntad fuera conformada a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, solo teníamos la letra externa de la ley para tratar de frenar nuestro pecado, pero ahora llevamos una convicción interna. Esto que yo acabo de explicarle es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros solo conocíamos la ley, había un intento que era totalmente inútil de parte nuestra para poder cumplir moralmente la ley de Dios, pero no había nada más en nosotros que nos hiciera cumplir. Sin embargo, al tener ahora el Espíritu Santo, es aquel que nos da la fuerza, que nos da la convicción de pecado y que nos ayuda también, como enseña la palabra, ¿verdad?, que cuando nos hallamos en pruebas, el Señor también nos da la salida. Y parte de esa salida es que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las situaciones en que podemos quizá trastabillar en el caminar con Cristo, y nos hace ver aquello que está mal y nos ayuda también a corregir y a enderezar el camino. Entonces, hasta aquí termina esta primera sección, que es una analogía que Pablo hace en relación con el matrimonio. Y yo espero que usted, si tiene alguna consulta, como lo he dicho reiteradamente, si tiene alguna duda, si tiene algún aporte, usted lo puede hacer. Yo voy a aclararme la garganta, le repito otra vez, ¿verdad? Los que quieren la tacita, vean qué tazas más preciosas. El que quiere la tacita, entonces ya sabe lo que tenemos que hacer. Suscríbase al YouTube, invite a más personas al grupo de Facebook y hagamos de esto un grupo grande para extender el conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, con ello hemos terminado la primera sección. Vamos a entrar entonces ahora a la segunda sección de este capítulo 7 del libro de Romanos, que tiene como título El pecado que mora en mí. Ve, hermano, yo quiero pedirle ahora sí, a partir de este punto, no es que lo otro no era importante, porque toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, es importante, relevante para nosotros, es útil y necesaria. Pero en esta porción en especial de este capítulo, yo quiero que usted ponga mucha atención, que usted esté atento, que usted anote todo lo que pueda, pero más allá de anotarlo, que usted pueda interiorizar lo que vamos a hablar. Este capítulo 7, para aquellos que no lo saben, es un capítulo muy utilizado también en el tema de sanidad interior. Y más bien aprovecho también para invitarle a usted que se conecta con nosotros a que sintonice los martes a partir de las 7 de la noche en el Facebook de la Fraternidad Cristiana Santa Fe los estudios de la Escuela de Liberación y Sanidad Interior que la pastora Eunice y el pastor Luis Paulino están dando, porque son de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y entonces vuelvo a decirle que esta porción que vamos a ver es muy utilizada en temas de sanidad interior y nos van a ayudar a comprender mejor realmente por qué es que a veces, quizá para algunos, el caminar con Cristo se vuelve más difícil, por qué para algunas personas unos temas de pecado son más fáciles de superar que para otras, y nos va a dejar muy en claro quizá aquellas cosas que hoy necesitamos entender para no vivir una vida de condenación, una vida de autojuicio, una vida de
sentirnos culpabilizados con Dios y poder avanzar de acuerdo a lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Dice la pastora Nuri Paniagua, antes de entrar a esta sección, dice: muy cierto, cuando pecamos nos cuesta tanto recibir nosotros mismos el perdón de Dios. Es maravilloso saber, por gracia de Dios, es que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo Jesús. Amén. Y aquí con esto que vamos a ver, como le decía, vamos a aclarar aún más esto que la pastora Nuri está comentando. La segunda sección contiene la afirmación de que la ley mosaica daba lugar al pecado y la muerte. Suscita la siguiente pregunta, es decir, la afirmación no es que el capítulo 7 de Romanos, que Pablo ahí esté afirmando semejante cosa, sino que los judíos que se oponían a la ley decían precisamente que la ley daba lugar al pecado, y entonces surge la pregunta: ¿es la ley pecaminosa en sí misma? En esta sección también Pablo explica que la ley es buena y que el problema reside propiamente en el pecado. Los eruditos e intérpretes bíblicos difieren en cuanto a si el yo, que vamos a verlo en cada uno de los versículos donde se usa, describe, punto 1, a los seres humanos no regenerados que intentan guardar la ley, o punto 2, está describiendo a los creyentes que, a pesar de haber sido regenerados, se encuentran todavía asediados por los deseos pecaminosos. El segundo punto de vista goza de mayor aceptación, y esa es la razón por la que vamos a ahondar precisamente en este segundo punto de vista, en que el yo que Pablo utiliza se refiere a los creyentes que, a pesar de haber sido regenerados, se encuentran todavía asediados por los deseos pecaminosos. Entonces, el enfoque que vamos a tener de aquí en adelante se basa en esa premisa que yo acabo de decirle. Como le decía, hay dos posiciones. Si usted quiere saber sobre la otra posición que dice que se refiere a los seres humanos no regenerados y cuáles son las bases bíblicas que llegaron ciertos estudiosos para eso, usted me puede escribir a mí personalmente, o puede escribir a través del chat de la página o el perfil de Facebook de Inconmovibles, y yo con mucho gusto le hago llegar la información. Pero lo que vamos a ver acá se relaciona con el punto número 2, por ser el punto más aceptado por la mayoría de estudiosos de la Biblia, teólogos, eruditos bíblicos y demás. Entonces, vamos a entrar ahora sí en materia, viendo que la porción que vamos a leer ahorita, vamos a iniciar con el versículo número 7, pero poder decir que hay una porción entre el versículo 7 y el 13 que nos indica que, lejos de estar todavía casados con la ley, como lo pudimos ver ahora en los primeros versículos, como si mereciéramos o pudiéramos ser aceptados por Dios gracias a nuestros intentos de guardarla, el primer uso correcto de la ley es mostrar nuestro pecado y la necesidad que tenemos de Cristo. La ley no fue dada, como hemos hablado en otras ocasiones, para que saliera un Dios cínico. Perdón que use esas palabras, son términos que algunas personas incrédulas utilizan, o algunos teólogos que tampoco son creyentes utilizan. No es que Dios de pronto se volvió un Dios cínico y dio una ley precisamente para ver cómo castigaba a los seres humanos, o que a Dios le plació el castigo a los seres humanos, sino que el sentido propio de la ley es que nosotros podamos identificar cuál es el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y entonces, entrando a materia, del versículo número 7, vamos a ver lo siguiente. Dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley en sí, mi amado hermano, no es pecaminosa, ni tampoco induce a pecar. Eso ya creo que lo tenemos bien entendido. Al hacernos saber aquello, dice, sino que nos muestra el pecado que abunda en nosotros, como hablábamos anteriormente, al hacernos saber aquello que delante de Dios es
pecado. Si nosotros no hubiéramos tenido la ley, hubiéramos estado sujetos únicamente a nuestras propias conciencias, pero Dios lo que hace es proporcionarnos a través de su palabra un espejo espiritual donde nosotros podemos saber aquellas cosas que no están bien para Dios y entonces entender que eso es pecado y poder corregir nuestro caminar. El versículo número 8 nos dice de la siguiente manera: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La prohibición que se menciona en este versículo exacerba el deseo de transgredir la ley. ¿Qué quiere decir? Pablo no está diciendo que la ley en sí le produjo a él el pecar más. Lo que está diciendo es que al haber esa prohibición, y es algo que nos pasa a todos los seres humanos, hay una predisposición a saltarse la ley, a incumplir la ley. Y eso lo vemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿verdad? Lo vemos desde el punto, por ejemplo, cuando una persona va en su vehículo y ve que el semáforo está en amarillo y mete el acelerador para brincarse el rojo. Entonces sabemos que hay una ley que nos dice que no debemos cruzar en rojo, pero también hay una predisposición humana por transgredir la ley. Eso es una herencia que tenemos de Adán, de la desobediencia de Adán con Dios. Es parte de esa herencia espiritual, que aunque nosotros ya no somos partícipes de esa herencia, todavía queda un rezago del pecado en nosotros. Al decir Pablo acá que el pecado está muerto, se refiere a que el pecado está latente en nuestro interior, no porque no exista. Pero cuando por la ley es conocido, se aviva en aquellos cuya propia concupiscencia anhelan cometerlo. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo exacerbado, es un deseo que va más allá, ¿verdad?, de poder ser controlado por hacer cosas que no son correctas. Eso es la concupiscencia en un término bíblico. Esto además despierta nuestra naturaleza rebelde, que ya lo vimos. Entonces hay una rebeldía en nosotros que se despierta a través del conocer la ley por nuestra concupiscencia, por nuestros propios pecados. Esto también quiere decir que nosotros no vamos a ser tentados o no vamos a caer en pecado en cosas en las que la palabra de Dios dice que es pecado, pero nunca han sido llamativas a nosotros. Un ejemplo de ello: si una persona nunca en su vida ha tomado licor, no se va a ver tentado probablemente a consumir licor. Si alguna persona no ha tenido nunca problemas con adicciones sexuales, no se va a ver tentado a ello. Si alguna persona no ha tenido dificultades con el chisme y la mentira, no se va a ver tentado a ello, sino que cada quien se va a ver tentado desde su propia concupiscencia, y eso nos lo habla también y lo reafirma lo que la palabra nos está diciendo aquí en Romanos 7:8, lo reafirma también el libro de Santiago, cuando nos dice Santiago: no diga ninguno que es tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia cada quien, ¿verdad?, es tentado. Entonces ahí tenemos una referencia que también confirma y afirma lo que este versículo nos está enseñando. El versículo 9 nos dice de la siguiente manera: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué nos quiere decir Pablo acá? Él se refiere a la relación del ser humano antes de pecar. La prohibición de pecar estimula el deseo de hacerlo, y esto a su vez conduce a la muerte. ¿A cuál muerte? Primero a la muerte espiritual. Hay una separación para con Dios cuando pecamos. Hay una separación del ser espiritual para con Dios. Pero también debemos tener claro que muchas veces, lamentablemente, el pecado y sus consecuencias no solamente producen una muerte espiritual, sino que también producen una muerte física, cuando ya se sobrepasan los límites y alguna situación ya produjo en el cuerpo humano que la vida se acabara. Quiero decirles, para que no piensen, porque pasamos de sección muy rápido, para que no piensen que no vamos a tener intermedios. Sí lo vamos a tener. Hoy tenemos una linda participación en la música, pero como en la primera sección era corta, eran solamente 6 versículos, entonces
Vamos a tenerla un poquito más adelante, cuando ya lleguemos probablemente al versículo 14, 15, ahí vamos a tener esa participación. Entonces vamos a continuar y vamos a irnos al versículo 10. Dice de la siguiente manera: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Originalmente, los mandamientos de Dios regulaban el camino de justicia y prometen vida eterna a quienes lo obedecen. Pero finalmente conducen a la muerte, ya que todas las personas, sin excepción, quebrantan la ley de Dios. Esto quiere decir que Dios nos dio la ley con el sentido de que pudiéramos encontrar la vida a través del cumplimiento de la ley, pero entendiendo, por supuesto, como el Dios todopoderoso que es, y con toda su sabiduría, que el ser humano no iba a poder, entonces Él proporciona a través de Cristo la única salida, el único camino para encontrar perdón, redención y justificación de los pecados y alcanzar la vida eterna que el hombre por sí solo, a través de las obras, no podía cumplir. Versículo número 11. Porque el pecado, tomando ocasión de caer por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La naturaleza pecaminosa, dice Pablo acá, lo engañó, para que se pensara que podía tener vida a través del mandamiento, cuando en realidad lo llevaba a un mayor pecado y a una mayor culpa. La frase que usa Pablo en este versículo 11, donde dice, me engañó, hace una personificación del pecado, como si el pecado fuera un tentador. Hay una figura similar a esto que la podemos encontrar en Génesis 3:13, precisamente cuando la serpiente engaña a Eva. Entonces hay una figura que Pablo está utilizando. No es que el pecado en sí lo engaña y es un tentador, sino que él está usando una figura para hacer entender cómo él ha caído en la trampa del pecado. El versículo número 12 indica de esta manera. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Pablo afirma en este versículo 12 que la ley no tiene ningún defecto, pero tal era su naturaleza pecaminosa, la naturaleza de él propiamente como ser humano, que cuando estaba expuesto a la ley que es santa, justa y buena, era llevado a una actividad pecaminosa mayor, o al menos era más manifiesta para él. Aquí yo le voy a dar a usted un ejemplo para que usted me pueda comprender quizá mejor lo que le estoy explicando, que Pablo nos quiere dar a entender. Cuando nosotros no leemos la Biblia, la mayoría de nosotros, por no decir todos, fuimos enseñados desde muy niños a que hay 10 mandamientos. Conforme vamos creciendo en el Evangelio, vamos estudiando las Escrituras y estos estudios también que estamos haciendo, hemos entendido que la ley de Dios, la ley mosaica, no solamente son el decálogo, los 10 mandamientos, sino que hay 613 preceptos, 613 mandatos que hay que cumplir. Ahora bien, nosotros cuando no tenemos un conocimiento amplio de la palabra, solamente podemos pensar que hay ciertas cosas que son pecado en nosotros o de las cuales debemos cuidarnos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, se deben santificar las fiestas, se debe guardar el día de reposo, como lo dice el decálogo. Dios es uno solo y es celoso, y honrarás a Dios sobre todas las cosas, honrar al padre y madre, en fin. Todos esos 10 mandamientos. Entonces nosotros podemos saber y entender a través de eso que esa es la ley de Dios. Pero conforme nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va enseñando como en un espejo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, qué cosas están mal en nosotros, que no sabíamos que estaban mal, que no entendíamos antes que eran pecado. Y por eso Pablo dice aquí que cuando él es llevado a la ley, cuando él se ve confrontado con la ley,
es llevado a una actividad pecaminosa mayor, no porque él esté cometiendo más pecado en sí, sino porque al ser expuesto a la palabra de Dios, se descubre más el pecado que hay en nosotros, que en algún momento no entendíamos o no sabíamos que estaba en nosotros, o sabíamos que estaba en nosotros, pero no pensábamos que fuera pecado. A eso es lo que Pablo se está refiriendo en este versículo 12, y como él dice, o más bien como les leía anteriormente, para él era esto más manifiesto. No es que era él más pecaminoso conforme conocía la ley, sino que él era más manifiesto su pecado, lo podía entender mejor. Vamos a entrar ahora en una porción que va del versículo 13 al 25, y de aquí vamos a sacar ciertas cosas, pero entonces ahora sí, ya son las 7:59, hemos llegado, por decirlo de alguna manera, a la mitad de la transmisión, y entonces vamos a tener un tiempo de refrigerio espiritual. Y yo quiero invitarle a que usted ahí se relaje un poquito, que usted aproveche para estirarse un poco, que usted aproveche para levantarse de su silla si es que está ahí sentadito, y que usted también ponga atención a esto que yo le quiero enseñar, porque hoy tenemos una bendición preciosa. En realidad tenemos una bendición con una persona que nos ha bendecido hoy. Es una primicia, diría yo, de Inconmovibles, aunque yo sé que ella es una hija de Dios de hace mucho tiempo, pero estuvo atravesando un proceso y Dios la ha traído ahora para hacerlo. Voy a decir con libertad, yo no le pregunté a ella por esto, pero lo voy a decir con libertad. Ella ahora es una de las ovejitas de Inconmovibles, y sé que pronto, si Dios lo permite, también se va a congregar con nosotros ya cuando podamos volvernos a congregar en el auditorio. Pero yo quiero que usted ponga atención a ese mensaje que ella trae a partir de la música, y usted también lo pueda disfrutar grandemente. Así que bueno, vamos a darle el pase a esta mujer de Dios salmista que hoy nos quiere bendecir. Vamos a ver, denme un momentito, porque tenemos aquí una situación. Vamos a ver. Ok, vamos de nuevo. Denme un segundito, porque aquí algo pasó, pero ya lo vamos a arreglar. Ya les voy a poner ahí. Mientras tanto, relájese, tome agüita, vaya al baño, lo que sea, mientras yo les pongo esta gran bendición que tenemos en esta noche. Buenas noches, mi nombre es Maybol Salazar y para mí es un placer estar con ustedes en Inconmovibles, entonando una adoración para el Señor. Espero que la puedan compartir con nosotros. Nunca más tendremos sed.
recibe hoy. Tal y como somos, amor, hoy nos acercamos sin temor. Desde el agua que bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, amor, hoy nos acercamos sin temor. Desde el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muchas gracias, buenas noches, que el Señor los bendiga. ¿Qué le pareció? Qué precioso, ¿verdad? Grande y bueno es nuestro Dios, y yo le doy gloria al Señor por la vida de Mabel. Gracias, Mabel, por habernos bendecido esta noche en este estudio bíblico, por sacar el ratito realmente para adorar al Señor, para sacar lo que hay en nuestros corazones para Él. Definitivamente Dios tiene cosas maravillosas en cada uno de sus hijos, nos ha dotado de talentos que ponemos al servicio de la iglesia. Y espero que usted se haya gozado como yo me gocé. Definitivamente Jesucristo basta, es suficiente el Señor Jesucristo para nosotros, como lo hemos hablado en estos días. No necesitamos ninguna otra cosa más que Cristo, y Él nos llena, Él inunda nuestro ser, Él es el que nos suple de todo, Él es el que nos cuida, y podemos gozarnos en eso. Quiero darle la bienvenida a todos los que se han ido conectando a lo largo de este tiempo. El pastor Guillermo Rojas, el pastor Luis Paulino Valverde, muchas gracias, pastor. Dice que Dios les bendiga a todos y que la comida espiritual alimente nuestra alma y revive nuestro corazón. Amén y amén. Jason Salazar, que de paso mi hermano Jason, salmista, también es hermano en la carne, en la sangre de Mabel, y es una bendición también que esté con nosotros acá en esta transmisión. Por ahí vi también una persona, vamos a ver, Sailin, que se unió con nosotros, Heriberto Jiménez, Ethel, Marinelli, que nos está viendo creo que desde Tilarán, si no es que está aquí en su casa en San José, en fin, y por ahí creo que andaba Juan o andaba Ivonne, porque me parece que esos dos tienen la misma foto de perfil. Pero bienvenidos todos, vamos a continuar. Y quiero leer primero, dice Coqui por acá, que en la escuela de evangelismo a él le gusta profundizar sobre este capítulo 7. Coqui es el pastor de evangelismo de
la Fraternidad Cristiana Santa Fe, y dice especialmente los versículos del 1 al 6, la analogía sobre el matrimonio, principalmente porque hoy en día muchos métodos evangelísticos lamentablemente hablan el tema del pecado muy livianamente o apenas lo mencionan, de manera que quien escucha el mensaje de salvación no toma en serio su pecado y no ven la necesidad de un arrepentimiento. Muchas gracias, Coqui, definitivamente siempre tus aportes tan oportunos y tan llenos de sabiduría del Señor. Vamos a continuar entonces, ahora sí, ya que nos hemos refrescado el alma con esa hermosa canción, vamos a continuar, y les decía que hay una porción entre el pasaje 13 y el 25 de este capítulo 7, del cual podemos ver lo siguiente. Lo primero es que puede dividirse en tres partes. Van desde el 14, versículo 14 al 17, del versículo 18 al 20 y del 21 al 25. Existe un debate de larga data en cuanto a si Pablo describe a un creyente o a un impío. Eso ya lo habíamos hablado antes de entrar a esta porción, y quedamos que todo el énfasis que tenemos en este estudio va a ser conforme a que Pablo habla de un creyente, dado que es la opción más aceptada por la mayoría de eruditos bíblicos. Ambas posiciones también presentan buenos argumentos, pero el punto de vista mayoritario comenzó por medio de Agustín de Hipona, algunos lo conocerán como San Agustín, y se afirma con la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XVI, que sostiene que Pablo se refiere concretamente a los creyentes. Y esta posición encuentra su apoyo en lo siguiente que yo le voy a mencionar. Número 1, el cambio al tiempo presente que Pablo empieza a utilizar en esta porción de las Escrituras. Los no creyentes, como punto número 2, no tienen un deseo profundo de guardar la ley de Dios, sino que la persona que es incrédula vive, por decirlo de alguna manera, a la libre. Como punto número 3, la distinción entre el yo que usa Pablo y la carne, que ya vimos también lo que significaba ese término carne en el griego. Como punto 4, el deleite en la ley de Dios que tiene el creyente y el incrédulo no lo tiene. 5. La liberación del cuerpo pecaminoso es un acontecimiento futuro, es decir, nosotros vamos a ser liberados cuando nuestro cuerpo sea glorificado de la misma forma que fue el del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte que es un cuerpo de corrupción. El punto número 6, la tensión que existe entre el bien y el mal en la conclusión de este pasaje. Y como último punto de apoyo para esta afirmación de que Pablo se refiere a los creyentes, el hecho de que los cristianos ya son justos en Cristo, pero no serán perfeccionados hasta el día de la redención. El versículo número 13 nos dice de la siguiente manera: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué nos quiere decir este versículo que cuando uno lo lee puede ser un poco confuso? O al menos para mí lo es cuando lo leo así de primera instancia. Dice que la forma correcta de entender esto es darnos cuenta que el pecado usó algo bueno, es decir, la ley, para traer la muerte al hombre. Ahora bien, Dios usó la ley para lograr a través de la ley su propósito de hacer resaltar el pecado en cada uno de nosotros y después vencerlo. ¿Cómo lo vencimos? A través de Cristo, no a través de nuestras obras, no a través de nuestros esfuerzos, sino a través de la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, que ya lo hemos visto, en la cual Dios imputó todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, sobre Cristo, para que todos aquellos que creamos en Él seamos justificados y podamos ser declarados justos delante
de nuestro Señor. Dice la hermana pastora Gladys Casanova Moreno que el hermano Heriberto Jiménez, a quien le damos la bienvenida a la transmisión, se incorpora por primera vez al grupo. Muchas gracias, hermano Heriberto, por estar con nosotros. Y es una de las ovejitas donde la pastora Gladys pastorea. Muchas gracias, pastora, por invitarlo y bienvenido. Esperamos que este estudio, igual que para cada uno de nosotros, sea de provecho y de edificación. El versículo 14 dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El contraste entre lo que había sido producido por el Espíritu Santo y la naturaleza caída del hombre, cuyo remanente el apóstol Pablo tenía aún en su interior. Hay un rezago del pecado en cada uno de nosotros, es lo que Pablo está diciendo. Es decir, aunque Pablo ya era creyente, había pecado residiendo en él. La frase que Pablo usa, vendido al pecado, en esta frase el verbo no es un verbo activo. No quiere decir que en ese momento Pablo está siendo vendido al pecado propiamente, sino que es un hecho pasado. Ni quiere decir tampoco que en ese momento preciso Pablo está pecando. Y podemos ver también que esto podemos compararlo, tal vez en contraposición, con el caso del rey Acab, que usted puede encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 21, los versículos del 20 al 25, donde se nos muestra que el rey Acab se entregó deliberadamente a un corazón maligno y a hacer pecado, a hacer maldad delante de Dios. En cambio, en el caso de Pablo es un verbo pasivo, siendo apropiado para referirse al deseo del creyente. Para que usted tenga claro esto, se refiere al deseo que nosotros como creyentes tenemos por no pecar, y de esa lucha continua que hay en nuestro ser, en nuestro espíritu, para agradar a Dios, a pesar de que a veces en el camino nos equivocamos y pecamos, pero no es nuestro deseo pecar, sino que nuestro deseo definitivo, a través del Espíritu Santo que despierta eso en nosotros también, es agradar a Dios y mantenernos en santidad y en pureza delante de Dios. 12 datos que vamos a considerar, que podemos sacar acá del término espiritual, son los siguientes que vamos a ver a continuación. Cosas espirituales que podemos rescatar. Punto número 1, que el hombre que sigue las cosas del Espíritu. Como punto número 2, los dones del Espíritu. Punto número 3, bienes que son dados a nosotros, materiales o bienes también intangibles que son dados por medio del Espíritu. 4, el cuerpo resucitado. Y dice resucitado entre comillas porque es una resurrección espiritual, no solamente una resurrección física. Como quinta cosa espiritual que podemos encontrar que se deriva de este versículo, vemos las bendiciones del Espíritu Santo. 6, cánticos religiosos, o como nosotros lo conocemos mejor, salmos, que son cantos dedicados propiamente a Dios. Punto número 7, que hay sabiduría e inteligencia, que esto viene de Dios. La sabiduría y la inteligencia que estamos hablando aquí no es sabiduría e inteligencia o entendimiento humano, sino sabiduría e inteligencia que proviene de Dios. Si usted quiere conocer sobre ese tema más específico, usted puede empezar a leer el libro de los Proverbios, y de hecho Proverbios 1:7 declara que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Como punto 8, habitación del Espíritu, porque el Espíritu llega a habitar en el ser humano. Punto número 9, sacrificios, que no son sacrificios físicos, sino sacrificios espirituales para con Dios. La décima cosa que podemos encontrar es la ley, pues la ley tipifica lo espiritual. 11, comida y bebida, que tipifica en la palabra de Dios a Cristo. Y el 12, aunque no pareciera, es la maldad, dado que el origen de la maldad es de un espíritu malo. Entonces es bastante interesante, cosas que podemos ir sacando y derivando del estudio de la palabra y que tienen relación también con esto que hemos venido hablando, y en este caso específico con el Espíritu. El versículo número 15 nos dice
lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A usted le parece eso conocido? Pareciera que Pablo está hablando por boca nuestra. Pareciera que Pablo, uno dice ahí, pareciera que Pablo se metió, leyó mi mente, entendió mi corazón y declaró: pero ¿por qué yo sigo haciendo esto si yo no quiero hacer esto? Yo lo que quiero es agradar a Dios, pero termino haciendo precisamente lo que no quería hacer. La inclinación primaria de la voluntad del creyente siempre es hacer lo bueno. No hay ningún creyente verdadero, no hay ninguna persona que haya sido regenerada por medio de Cristo y que tenga el Espíritu Santo que no busque hacer lo bueno, que no busque agradar a Dios, que no busque la santidad. Todos tienen una predisposición inicial, primaria, para buscar lo bueno, pero hay una división y una frustración por el pecado que permanece en cada uno de nosotros. Cuando un cristiano peca, ya sea de manera deliberada o sin querer, es decir, ¿por qué digo de manera deliberada? Porque debemos entender que hay momentos que el cristiano decide pecar, sabe que hay algo que está malo y hay un impulso en él que lo hace hacer eso que está malo. Pero tanto en ese momento como cuando lo hace sin darse cuenta, la reacción natural ante esa situación es un aborrecimiento al pecado, y esa reacción también es dada por el Espíritu Santo, que nos redarguye de que precisamente estamos cayendo en algo que a Dios no le agrada. El hombre no regenerado, por su parte, el incrédulo, no aborrece el pecado como algo ofensivo ante Dios. En pocas palabras, a él no le importa estar ofendiendo a Dios, porque en todo caso o no cree en Dios o no le interesa que haya un Dios, sino únicamente que llega a aborrecer son las consecuencias, el efecto del pecado en él y el sentido de culpa y temor que trae a su conciencia ese pecado. Bien, la palabra de Dios lo dice: huye el pecador sin que nadie lo persiga. Entonces, ¿qué quiere decir? La persona que no cree en el Señor, que no ha sido regenerada, peca, y cuando se siente mal no es porque se sienta mal porque pecó contra Dios, sino propiamente se siente mal por las consecuencias, la culpabilidad que tiene en su interior, las consecuencias que puede traerle ese pecado, o el temor de que alguien lo descubra haciendo algo que no era correcto. La lucha radical entre la carne y el espíritu es lo que estamos viendo aquí. Hay una contraposición, ya lo habíamos visto en versículos anteriores, entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. La carne busca satisfacerse a sí misma, el espíritu busca satisfacer a Dios a través precisamente de una vida espiritual. Versículo 16 y 17. 16 dice de esta manera: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto es sumamente interesante y también importante que lo tengamos en cuenta. Pablo no alude la responsabilidad personal por su pecado, pero enfatiza el poder del pecado que aún mora en él. ¿Qué quiere decir esto? Pablo no está diciendo que él no tiene culpa. Pablo no está diciendo que ahora resulta que fue la culpa de fulano o mengano. Pablo no está haciendo, en pocas palabras, lo que hicieron Adán y Eva. Adán dijo no, fue Eva, y Eva dijo no, fue la serpiente, y la serpiente quién sabe a quién le echó la culpa. Pablo está diciendo: yo sé que soy culpable de pecado, yo sé que he hecho algo que no tengo que hacer, pero él está enfatizando en estos versículos que hay un poder que tiene el pecado que todavía actúa en él. Y también indica que la ley es buena al mostrar que aquello que ya no queremos hacer, pero seguimos haciendo, es precisamente aquello que Dios aborrece y declara pecado. Por eso también la relevancia, como hablábamos anteriormente, al hecho de que es indispensable el estudio de la palabra de Dios para ir entendiendo que aquellas cosas que a Dios no le agradan, tenerlas nosotros de frente y a través de la obra del Espíritu Santo poder ser regenerados. Primero un arrepentimiento, por supuesto, de corazón, para ser limpiados y luego ser regenerados y no volver
a caer en pecado. Alejandra Sancho nos dice, el Hijo de Dios se convierte en un mal pecador, ya que no desea hacerlo. Exactamente. Y eso aplica, le voy a decir una cosa, eso aplica también para aquellos hijos de Dios que han estado apartados de Dios. Porque bien dice un dicho por ahí popular en la iglesia en general, que el que se aparta de Dios siendo un hijo de Dios, no solamente no vive en paz con Dios, sino que tampoco vive en paz consigo mismo, porque no puede pecar en paz, ni puede vivir en paz con Dios. Y es exactamente, prácticamente lo que nos está diciendo Alejandra en este momento. Le damos la bienvenida a Ervin Bejarano y a Estevitan Espinosa, que se conectan con nosotros también, a Sam también, que está por ahí, creo que no lo había saludado, pero sí, como dice Alejandra, se refiere a eso. El Hijo de Dios es un mal pecador, nunca va a estar bien ni a sentirse bien con el pecado que mora en él. El versículo 18 también nos dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vuelvo a repetirlo. Pareciera que Pablo nos está leyendo la mente y el corazón. Yo quiero hacer el bien, procuro hacer el bien y termino haciendo las cosas que no quería hacer. Y Pablo se refiere no a él propiamente como persona consciente, sino a algo que mora en él, que está presente en él, pero es totalmente ajeno a su identidad en Cristo. Y aquí yo quiero resaltar este punto. Nosotros debemos tener claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo, hemos sido justificados en Cristo, hemos sido restituidos en Cristo, hemos sido santificados en Cristo. Es decir, esa es nuestra identidad. No por el hecho que cometamos errores dejamos de tener esa identidad. Y creo que ya había dado ese ejemplo en otro capítulo de este estudio, pero lo voy a volver a retomar. Es como los que tenemos hijos. Cuando nuestros hijos se equivocan y hacen algo indebido que nos molestan, no por eso dejan de ser nuestros hijos, no por eso dejamos de cuidarlos, no por eso dejamos de alimentarlos, no por eso dejamos de amarlos. Y eso es muy importante que nosotros lo interioricemos. El Padre Santo, eterno, nuestro maravilloso Dios y Padre, actúa de la misma manera que nosotros como seres humanos actuamos con nuestros hijos. Cuando nosotros pecamos, nos equivocamos, no por ello Dios deja de amarnos, no por ello Dios deja de cuidarnos, no por ello Dios deja de alimentarnos. Él siempre tiene cuidado de nosotros y siempre nos va a seguir amando. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios deje de amarnos, ni nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Él es amor en sí mismo y Él nos ama a pesar de nosotros mismos. Y eso es algo que Pablo quiere dar a entender a través de este pasaje. Y esa identidad usted y yo tenemos que apropiarnos. El entender que nuestra identidad es que somos hijos. No existe en ningún idioma la palabra ex hijo. Por lo tanto, tampoco en el cristianismo tenemos que pensar que ya ahora somos ex hijos de Dios. Nuestra identidad va a permanecer hasta el tiempo en que nos reunamos con el Señor Jesucristo nuevamente. Y aquí vamos a ver una nota filológica del griego que quiero que usted vea conmigo. Dice la frase en mi carne, lo habíamos leído anteriormente en la primera sección que decía en la carne, y aquí tenemos una variación a esa frase, y aquí lo que dice es en tei sarkimou, y bajo la palabra carne, que usted lo ve ahí entre comillas, comprende todas las virtudes y excelencias de la naturaleza humana, y generalmente todo cuanto puede haber en el hombre, excepto la santificación del Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo. El Espíritu, como ya lo hemos dicho, que se opone a la carne, designa la parte del alma en el ser humano. Voy a repetir esto. El Espíritu, en minúscula, que se opone a las obras de la carne en nosotros, designa la parte del alma del ser humano, la cual el Espíritu Santo ha purificado. Es decir,
cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a través de la obra de Cristo, nos purifica en nuestra alma, en nuestro espíritu, reformándola de tal forma que hace de ella una nueva criatura en donde la imagen de Dios resplandece. Por eso hay un dicho por ahí que podríamos decir que es bastante válido, que cuando Dios nos ve a nosotros, ve en nosotros a Cristo, pues a través del Espíritu Santo nosotros somos regenerados en nuestro espíritu a la imagen de Cristo. Así pues también carne y espíritu se relacionan con el alma, tienen una relación directa ambas. La carne y el espíritu se relacionan con el alma, pero una mira hacia la parte regenerada, esto es el espíritu que busca hacer aquello que le agrada a Dios, y la otra a la parte corrupta de nosotros, que esto es la carne, que todavía permanece y siempre va a buscar la carne la satisfacción de ella misma. Entre los versículos 19 al 21 vamos a ver lo siguiente. Dice el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Como dijo el pastor Francisco en uno de los comentarios, es necesario a veces repetir las cosas una y otra vez para que nos queden grabadas. Y aquí Pablo enfatiza una y otra vez que aunque somos pecadores y aunque cometemos pecado, ya no somos nosotros mismos los que pecamos, sino el pecado que mora en nosotros. Pero aquí hay un término también importante que él nos deja ver, y es que hay una ley de pecado en nuestros miembros, pero ya lo vamos a desgranar en estos versículos. Pablo expresa acá más que un intento de reformarse a sí mismo motivado por el temor de fallar a Dios. En su corazón hay un fuerte compromiso de santidad y una fuerte oposición al pecado, de lo cual ya hemos hablado también. Ahora bien, Pablo habla de una ley, y quiero que me ponga mucho cuidado en este asunto. El término ley que usa Pablo acá es un término griego que se pronuncia nomos, en un sentido general, es decir, es una ley general, algo que se cumple y que está en todo ser humano, el mal que aflora en todos. Entonces, cuando nosotros vemos que está aflorando el pecado, cuando nosotros vemos que está aflorando la maldad, que tenemos esos deseos a veces incontrolables de hacer lo que queremos, es porque hay una ley en nosotros. Y yo voy a dar un ejemplo que tal vez le suene risible, pero lo hablaba un día de estos con una hermana pastora a la cual tengo en mucho aprecio y en mucha consideración, y le decía, yo tengo que crucificar al cavernícola que vive en mí todos los días, y hay momentos cuando se baja de la cruz que tengo que agarrar un mazo y agarrarlo a mazazos y volverlo a clavar. Es algo así, es decir, tenemos una lucha, porque hay una ley en nosotros que está actuando en contra de lo que Dios quiere y en oposición al Espíritu Santo. Y más que una ley, algunos eruditos bíblicos concuerdan en que esto es un principio. ¿Qué quiere decir? Que se va a aplicar definitivamente en cada uno de nosotros. No conozco hasta hoy, por más santos que conozco hombres, y conozco hombres de Dios tremendos y de los cuales uno toma un ejemplo para seguir sus pasos, pero no conozco a ninguno que diga que no lucha contra el pecado de una u otra manera. Así que todos nosotros debemos estar claros de esto. No importa los días que tengamos en el cristianismo, no importa la fecha en la que vinimos al conocimiento de Cristo, y no importa la madurez espiritual que tengamos hoy en día. Todos luchamos contra uno u otro pecado de una u otra manera, y en todos actúa de manera diferente. El versículo 22 nos dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así como el salmista, hablando en relación con el rey David,
Pablo ama profundamente la ley de Dios, de la misma forma que se lamenta por su pecado. Y yo creo que a nosotros en alguna ocasión nos ha podido ocurrir que cometimos un error, nos deleitamos en la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios con diligencia, como lo estamos haciendo en este momento, nos gozamos de esa palabra, la tenemos en abundancia en nuestra boca, cantamos salmos y hablamos de ella, pero a veces nos lamentamos por el pecado que cometemos porque precisamente no es lo que queríamos hacer. Este versículo es una muestra sincera de el verdadero yo y su motivación más profunda, que no es tampoco una declaración hipócrita, no es decir, yo peco porque hay en mí una ley que me hace pecar, no, es una declaración real, honesta, diciéndole al lector Pablo en este momento, vean, yo me arrepiento porque yo realmente me gozo en Dios, pero a veces cometo cosas que no tengo que cometer y eso me hace sentirme bastante mal al respecto. Y creo que es algo también en lo que cada uno de nosotros a veces ha pasado más de una vez. Además, este hombre interior es opuesto al hombre exterior. Lo repito, no es una excusa, sino que interiormente anhelamos agradar a Dios y servir a Dios, pero exteriormente quizá no estamos pudiendo hacerlo de la manera correcta. Vamos a ver lo que dice el versículo 23. 23. Dice de la siguiente manera: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado es un principio activo, lo acabamos de ver, y es muy agresivo en el ser humano, del cual no se puede librar plenamente. Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Esas leyes, esos principios que Pablo habla del pecado, nosotros no podemos liberarnos fácilmente y probablemente tengamos que lidiar con ello el resto de nuestras vidas. Y lo que va a ocurrir es que hasta que este cuerpo mortal, que es corruptible, sea glorificado como el de Cristo, nosotros podremos ser liberados. También podemos decir que la frase que usa Pablo en este versículo, que dice la ley de mi mente, se refiere a la inteligencia reflexiva del hombre interior, regenerado. Es decir, en su mente, en la mente de cada uno de nosotros, hay una reflexión que es dada por medio del Espíritu Santo cuando somos confrontados con el pecado, cuando Él nos redarguye del pecado. En nuestra mente hay un análisis profundo, reflectivo, de que aquello que estamos haciendo no está bien, y siempre entonces el Espíritu nos va a llevar a buscar la mejor manera para contrarrestar ese pecado y para salir de él. Pero también a la conciencia de que hay un arrepentimiento porque no le estamos agradando al Señor en ese momento. Y para esto también en este versículo tenemos una nota filológica del griego que vamos a ver a continuación. Dice, la frase me lleva cautivo. Esta frase es del griego, vea, yo voy a tratar de leérselo, pero realmente es un poco complejo. Dice, aishmalotisonta, del griego. Este es un verbo tardío y vívido para denotar captura y esclavitud. Entonces, en este caso, podemos encontrar en textos antiguos también del primer siglo y anteriores también al primer siglo, que algunos escritores muy conocidos, filósofos y demás, como Platón, como Ovidio, como Séneca, como Epicteto, entre muchos otros, describen también la lucha en el hombre entre su conciencia y sus acciones. Entonces, Pablo está utilizando también acá, hasta cierto punto, una realidad que es vívida para él, pero también está utilizando una analogía con filosofías y doctrinas que ya se movían en el primer siglo, donde daba a entender que siempre va a haber una lucha entre las acciones del hombre y
y la conciencia del hombre, porque también tenemos que retomar eso que hablamos de que Dios ha depositado en la conciencia del hombre el entendimiento de lo que es bueno y es malo, y por lo tanto esa lucha va a existir. Entonces, lo planteado por Pablo acá en este versículo no es ajeno para los judíos helenistas y mucho menos para los judíos griegos, y mucho menos para los griegos propiamente, ni para todos aquellos que vivían en esa zona, porque eran corrientes de doctrina que se movían rápidamente dentro de las escuelas griegas y las escuelas romanas, y se había extendido todo este tipo de filosofías y conocimiento, en ese caso humano, pero que aquí Pablo también a través del Espíritu nos habla de esto como una verdad que ocurre en el ser humano, en cada uno de nosotros, aún cuando somos creyentes. Ahora bien, ¿qué nos dice el versículo 24? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La frase que usa Pablo, miserable de mí, se refiere a que si alguno cree que Pablo exagera su propia condición con esta declaración, solo debe recordar lo escrito en 1 de Timoteo 1:15, cuando él se describe como el primero de los pecadores. Pablo no está siendo aquí exagerado. Pablo no está poniendo una frase para que todo el mundo diga, pobrecito Pablo, como se siente. No, él está haciendo una declaración real. Él está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de todo esto? Porque es una lucha que él tiene, y es la misma lucha que nosotros tenemos. En muchas ocasiones que hemos dicho, Señor, ¿por qué no me ayudas con esto? ¿Por qué no me sacas de esta debilidad? ¿Por qué no me sacas de esta tentación? ¿Por qué no me sacas de este problema? Y tal vez hemos puesto nuestro empeño en ello, pero no logramos salir adelante, no vemos resultados, y también en algún momento nos vemos diciendo, miserable de mí. ¿Cuándo será el día que yo voy a terminar con esto? ¿Cuándo Dios me va a librar de toda esta situación de pecado que me rodea y poder salir adelante realmente pudiendo agradar a Dios como quiero hacerlo? Podemos ver en este versículo además a un santo regenerado, pero imperfecto, así como somos cada uno de nosotros, que clama en su miseria para agradar a Dios con todo su ser. ¿Le parece eso a usted conocido? A mí sí me parece una experiencia vivida. Tenemos también para este versículo una nota filológica que vamos a ver a continuación. Pero antes yo quiero decirle nuevamente, ya casi estamos por terminar, si usted tiene algún comentario, algún aporte, por favor hágalo ahí en la casilla de comentarios y vamos a leerlo acá. Dice en relación con la palabra cuerpo, dice que esta palabra tiene aquí el mismo significado que la palabra hombre exterior o miembros. Y Pablo quiere dar a entender que el origen del mal está en que el hombre ha abandonado la ley de Dios y su estado original. Aunque el ser humano, mi amado hermano, es superior a las bestias, el ser humano fue hecho superior a las bestias, según lo declara la palabra de Dios en el libro de Génesis, la verdadera excelencia del ser humano ha desaparecido y lo que se encuentra en él está corrompido e impuro. Y eso lo sabemos porque al momento de la rebeldía de Adán y Eva, de pecar contra Dios, entonces todo el plan de Dios original fue corrompido y, como lo dice acá, aunque tenemos una creación hecha superior a las bestias, la excelencia que Dios había depositado inicialmente en nosotros desapareció y fue corrompida por el pecado. El versículo 25 dice lo siguiente, y ya es el versículo final, y creo que más de uno también lo conocemos, y vamos a entrar entonces en este, que dice de esta manera: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué declaración más terrible, pero más reveladora para cada uno de nosotros, que definitivamente tiene que ayudarnos a traer paz para con Dios y a entender, como decíamos, cuál es nuestra identidad. La frase con la mente sirvo
a la ley de Dios. Pablo se refiere a que es un esclavo voluntario y feliz de Dios y su justicia. Cada uno de nosotros, cuando venimos al cristianismo, nos convertimos voluntariamente en esclavos de Cristo. Y definitivamente no encuentro ningún cristiano que pueda decir hoy que no se deleita en la ley del Señor, que no se deleita en servirle a Dios, que no se deleita en declararle al mundo y proclamar las maravillas que Dios ha hecho en su vida y dar testimonio de ello. Y Pablo está diciendo eso al referirse a que con la mente él sirve a la ley de Dios. Y en esta conclusión de este capítulo 7 se demuestra que los creyentes jamás llegan al fin y perfección de la justicia. En tanto están en la carne, mas siempre están en camino de alcanzarla. Hemos hablado también en otro de los capítulos del estudio que estamos haciendo sobre este libro de Romanos, que hay una santificación primaria que viene cuando nosotros nos entregamos por primera vez a Cristo, somos justificados y a través del Espíritu Santo tenemos esa santificación inicial, pero que también hay un proceso de santificación a lo largo de nuestra vida, en donde Dios está cumpliendo su propósito en nosotros, en donde Dios va a irnos pasando por diversos procesos para irnos moldeando a la imagen de Cristo, quitar nuestras imperfecciones y nos va santificando, y ninguno de nosotros se va a librar de ello y no alcanzaremos la santificación completa hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado como el cuerpo de Cristo cuando nos encontremos con Él. Yo quiero también dejarle por último, antes ya de cerrar, un pensamiento que nos deja Martín Lutero en relación con este último versículo, que dice de la siguiente manera: los santos, siendo justos, son pecadores. Son justos porque creen en Cristo, cuya justicia los cubre y les es imputada, pero son pecadores porque no cumplen la ley y no están libres de concupiscencia. Entonces, entendiendo esto, mi amado hermano, todos hemos sido santificados en el Señor Jesucristo, hemos sido justificados y por lo tanto delante de Dios somos santos y somos justos. El pecado seguirá viviendo en nosotros a causa de nuestra concupiscencia, pero seguimos en ese proceso de perfeccionamiento por medio del Espíritu Santo y de caminar con Dios. Y no quiero que nos quedemos sin recalcar el hecho de que nuestra identidad hoy en día es que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios gozamos de todos los beneficios, las promesas, el cuidado y el amor y la gracia absoluta del Padre, que es todo inmerecido, pero que a Él le plació en su amor otorgárnosla a nosotros a través de Cristo. Así que si alguna persona nos está viendo, ya sea en este momento o está viendo las transmisiones a través del Facebook posterior a que se hayan realizado en vivo o a través del canal de YouTube y no ha llegado al conocimiento de Cristo, yo quiero invitarle para que usted venga a Cristo, que los brazos del Señor siempre están abiertos en su amor. Él está dispuesto. Dios dispuso que por medio de Cristo nosotros podamos llegar a Él, reconciliarnos con Él, arrepentirnos de nuestro pecado, confesarle a Dios nuestros pecados y ser adoptados en la gran familia de Dios para vivir una vida eterna con Cristo. Y yo le quiero invitar, si usted no lo ha hecho, que usted lo haga, que usted tome un momento a solas, usted pueda orar. Si usted necesita ayuda, con mucho gusto puede buscarnos, puede enviarme un mensaje a mí, puede enviarnos un mensaje a través del perfil de Inconmovibles, a través de el grupo también de Facebook de Inconmovibles, o algunas de las personas que usted puede ver en los comentarios también puede acercarse a ellos para que le ayudemos a ese encuentro con el Señor y a ese caminar con Cristo. Y un pensamiento final que quiero dejarles es que a pesar de nuestros errores, luchas y nuestras caídas, a pesar del pecado que mora en nosotros y a veces puede aflorar, todos somos siervos de Cristo y seremos usados según su propósito y voluntad para su gloria, para extender el reino de Dios, el evangelio de salvación, y damos gloria por eso al Señor. Aleluya. Bendito sea
el nombre del Señor. Amado hermano, con esto cerramos el capítulo número 7 del libro de Romanos. No quiero despedirme sin que antes podamos orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Así que incline su rostro si usted lo tiene a bien y ore conmigo en este momento. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la bendición que nos da, Señor, en este tiempo de haber estudiado nuevamente un capítulo más de tu palabra, Señor, un capítulo más del libro de Romanos. Tenemos ya concluidas 8 semanas, Señor, desde que nos permitiste iniciar con esta hermosa obra de extender tu palabra, de crecer cada uno de nosotros, de llevar el evangelio de salvación a todo aquel que no lo conozca a través, Señor, de estas enseñanzas. Y yo te doy gracias, Padre, te pido que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poner por obra todo lo que hemos entendido, Señor, y conocido en este tiempo de estudio, Padre, que podamos interiorizar cuál es nuestra identidad en Cristo para contigo, Señor, de quién eres tú para nosotros, de la obra de la cruz, de todo lo que eso implica, Señor, y entender que aún en medio de nuestros errores y nuestras caídas, no tenemos que dejarnos acusar por el enemigo, sino que tenemos que venir delante de tu regazo, Señor, para seguir caminando, Padre Santo, hasta la meta, y la meta es la vida eterna contigo. Yo bendigo a cada uno de los que se han conectado en esta noche. Gracias por sus vidas, gracias por el honor que nos hacen de acompañarnos, Señor. Los bendigo grandemente. Bendice su casa, bendice su alacena, bendice sus finanzas, bendice, Señor, sus familias, bendice sus congregaciones y hazlos engrandecer cada día más para gloria de tu nombre, conforme a tu propósito y tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amado hermano, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Realmente para nosotros acá en Inconmovibles es una bendición tremenda que usted nos pueda acompañar, que usted haya estado con nosotros en este tiempo. Como siempre le digo, apoye las actividades que hace su congregación, únase a las transmisiones de los cultos, de las enseñanzas, de todo aquello que en su congregación hay, para que usted pueda seguir creciendo, para que mantenga la llama del Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros, y así cuando ya volvamos a vernos y volvamos a los auditorios, hagamos una gran celebración de avivamiento. Muchas gracias por estar con nosotros, Inconmovibles. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenas noches. Fue en la cruz yo encontré la paz, el gozo que lleva.